¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Oscar Gallegos. En este segundo y breve video voy a exponer sobre el proceso creativo del microrrelato, según mi experiencia y conocimientos. Lo que voy a realizar es recomendarles dos fuentes que considero importantes para explorar este proceso creativo y voy a terminar con algunos ejercicios que sugiero se puedan realizar para desarrollar la competencia de la escritura y de la escritura en microrrelato en específico. Bien, pero antes, a ver, unas pequeñas preguntas sobre la creación en general. Me parecen pertinentes, pero que no pretendo resolverlas del todo acá, ¿no? Primero, siempre es importante preguntarnos por qué escribimos o por qué queremos escribir, crear arte literario o arte en general. ¿Para qué escribimos? ¿Contra qué escribimos? O desde dónde escribimos también. Son preguntas importantes, ¿no? Porque en el fondo todo creador o todo artista siempre parte sobre alguna necesidad, alguna incomodidad, algún desacuerdo con la realidad en general, alguna insatisfacción, indignación, necesidad, ¿no? De conocerse o conocer a los demás o al mundo, ¿no? Pero hay que preguntarse eso, ¿no? Porque tiene que ver con el motor, con la energía con la que nos decidimos a explorar, ¿no? La creación literaria en este caso. Bien, ahora, para estas recomendaciones de fuentes que voy a plantear y de ejercicios, debo aclarar que me apoyo en grandes escritores, en grandes creadores, pero también en estudiosos y en teóricos del microrrelato, ¿no? Creadores como Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Julio Cortázar, y ahora una creadora de microrrelatos estupenda como Ana María Schua, también me voy a apoyar en sus reflexiones, lleva un taller con ella, y de teóricos también importantes del microrrelato, como David Lagmanovich, Irene Andrés Suárez o David Roas. Bien, entonces, primero, yo considero que con respecto a las fuentes de creación del microrrelato, comparte mucho con la creación en general. Estas dos fuentes tienen que ver, por un lado, con todo ese mundo de la tradición literaria o artística. Una gran fuente a la que recurren todos los creadores, todos los artistas. Tiene que ver con la propia tradición, con el mundo complejo de historias, relatos, novelas, cuentos, obras visuales, pictóricas, teatrales. Todo ese mundo es muy rico, ¿no? Que uno debe explorar. Es decir, uno no solo debe leer microrrelatos, ¿no es cierto?, o cuentos, sino también grandes novelas, clásicos, alimentarse, nutrirse de la historia de la pintura, de la fotografía, del teatro, del cine, ¿no? De los clásicos que siempre están vigentes, los mitos, las leyendas, etcétera, la tradición oral también, ¿no es cierto? La tradición oral. García Márquez decía pues que él no hubiera escrito nada si su abuelita no le contaba todas esas historias, ¿no? Bien, entonces, esto no es nada nuevo, ¿no? O sea, las fuentes
la tradición. Pero acá, por ejemplo, hay una idea, ¿no es cierto? Hay una poética también, en el sentido, como decía Ana María Schua, que uno no inventa algo de la nada, ¿no es cierto? Como si fuera un Dios que crea el mundo del caos o de la noche oscura. Los elementos ya están ahí dispuestos. El creador viene y establece las conexiones no evidentes que hay entre las cosas. Es decir, establece unos vasos comunicantes, o es decir, se da cuenta, observa y junta algunos objetos, cosas, personas, y los dispone de una manera singular. Eso sería un poco la creación, es decir, es un arte combinatorio de elementos que a simple vista no estaban juntos, no estaban conectados, pero uno establece esas conexiones no evidentes entre zonas de la realidad. Entonces es un poco esta idea de tejer, ¿sí? Porque el texto viene de tejido también, ¿no? De tejer eh, con los elementos que ya tiene la tradición. Y de ahí que conecta mucho con esta idea que habíamos sostenido, ¿no? Este rasgo de la narrativa o de la metaficcionalidad del microrrelato, que se basa justamente en la tradición. Eh, es un arte combinatorio, ¿no? Pues el buen escritor siempre es, ante todo, es un gran lector. ¿Mm? Es un gran lector, como decía Borges, ¿no? Eh, entonces, de ahí que acá conecto con Edgar Allan Poe, que decía que él empezaba por el efecto. Uno debe pensar primero que el arte empieza por el fin, decía él, ¿no? Es decir, ¿qué efecto quiero buscar yo en mi lector o en mi público? Quiero conmoverlo, quiero entristecerlo, quiero um, eh, causarle miedo, zozobra, sorpresa, júbilo, ¿no? Entonces hay que buscar. A partir de ese efecto que uno quiere, va disponiendo los elementos que uno busca, ¿no? Si quiero causarle miedo, ¿qué personaje voy a eh, seleccionar? Si quiero causarle tristeza, ¿qué tema puedo buscar? ¿No? Entonces, de ahí que uno debe eh, hurgar en sus propios miedos, en sus propias vacilaciones, ¿no? ¿Qué es lo que te ha causado a ti miedo? ¿Qué es lo que te ha causado a ti sorpresa, indignación, rabia? Ese sentimiento uno puede tenerlo ahí, esa obsesión, ¿no? Y a partir de eso, ese elemento, buscar los elementos, los personajes, las situaciones, porque no necesariamente tiene que ser tu propia experiencia de miedo. De repente, miedo tuviste a una situación familiar, pero ese sentimiento de miedo puede servir para buscarle otra trama también, ¿no? Un personaje, una situación, y a partir de eso empezar a hilar, ¿no? Porque narrar también es hilar, ¿no? Primero una situación, luego otra situación, el personaje cómo va avanzando entre situaciones. Bien, entonces, eh, la primera fuente, pues, tiene que ver con eh, es todo este mundo de la tradición y cómo yo conecto con esa tradición, con esas novelas, con esos cuentos. Y a partir de eso surge lo que algunos llaman inspiración, ¿no? Porque una novela o una música me puede inspirar, ¿no? Bien. En segundo lugar está no solamente la tradición, sino también está la experiencia personal de cada uno. Eh, tus vivencias, ¿no? Tus sueños, tu biografía propia, tu relación familiar, tu relación con tu contexto,
con la situación política o cultural de tu país, de tu región, de tu comunidad, eh, es también otra fuente, ¿no? Tus propias experiencias, tu mundo cotidiano. ¿Qué de eso, de ese mundo puedes contar? Puedes narrar, que vale la pena, ¿no? Eh, de ahí que muchos narradores exploren sus sueños, como digo, ¿no? Exploren su situación familiar, sus vivencias, o lo que quisieron vivir también, ¿no? El mundo posible que quisieron vivir. Eh, entonces, estas dos grandes fuentes, que en el fondo no están muy separadas tampoco, ¿no? Sirven para la creación, ¿no? En el fondo, como decía Ana María Shua, el proceso de creación tiene que ver con dos cosas principales, ¿no? El misterio y la técnica. O sea, el misterio está en cómo encontramos esa idea original, esa chispa, eh, eso diferente que podemos mostrar, ¿cierto? Eh, y ella hace esta metáfora, ¿no? Del misterio, porque el microrelato tiene que ver con, ella dice, con la cuestión del minero, ¿no? Del minero que explora en el socavón, que explora en las profundidades, eh, para encontrar esa beta, ¿no? Ese yacimiento en donde debe estar ese diamante, esa idea original, ¿no? Pero a veces, en medio de tantas piedras, es difícil detectar, ¿no? Por eso, en medio de toda esa tradición que le estoy diciendo, ¿no? De esa fuente literaria, esa fuente de la experiencia personal, ¿cómo encontramos el diamante dentro de tantas otras experiencias, tantas otras fuentes literarias que hay, ¿no? Y es por eso que es toda una búsqueda, ¿no? Es toda una búsqueda. De ahí que está la cuestión de la técnica, justamente. No solamente el misterio, es técnica. En el sentido de que hay estrategias para eh, animarse a explorar, a desarrollar estas competencias de un buen viajero, ¿no? Y la técnica, justamente, tiene que ver con ejercicios, ¿no? Toda la vida es práctica, es ejercicio, no solamente en la cuestión del deporte, en la cuestión de los estudios profesionales, de ejercicio, ¿no? Eh, y en el microrelato, eh, los ejercicios son fundamentales, ¿no? Porque eh, muchos a veces consideran que como es una cuestión breve y piensan que lo breve es fácil, ¿no? Ah, vemos que ese autor tuvo éxito porque escribió un microrelato de 2 líneas, yo voy a hacer mis 2 líneas. Ahí se equivocan, ¿no? Porque justamente para llegar a esa condensación, a esa síntesis, ha trabajado bastante, ¿no? Entonces, ahora quisiera presentarle algunos ejercicios que nos pueden desarrollar la técnica del escritor de microrelato, ¿no? No solamente se recomienda leer, no solamente microrelatos, novelas, clásicos, ¿no? Ahí uno va desarrollando su capacidad, su gusto, va afinando su mirada de lector, porque si uno no es un buen lector, uno no puede ser un buen escritor, ¿no? De ningún género. Eh, entonces, uno debe conocer sus propias capacidades, ¿no? Hay algunos que quizás nacen para narradores de géneros extensos, como la novela, hay otros que nacen para escribir teatro, ¿no? Me acuerdo acá un aforismo, ¿no? De Julio Román Ribeiro, ¿no? En su libro Dichos de Luder, que Luder pues es como un personaje bien ingenioso, ¿no? Y en una de esas le preguntan a Luder por qué no escribe novelas como sus contemporáneos, ¿no? Que con las novelas se logra el éxito, ¿no? Y Luder dice, eh, porque yo no soy un corredor de maratones, dice.
Si corro la maratón, me expongo a llegar al estadio cuando el público se haya ido, ¿no? Hay algunos que sí saben la técnica del escritor de novelas, ¿no? Y hay otros que dominan la técnica del escritor de brevedades, ¿no? De cuentos o de microrelatos, ¿no? Entonces, en primer lugar, eh, un buen escritor de microrelatos es como un buen poeta, ¿no? O sea, sabe que cada palabra pesa como una roca. Y acá entonces lo importante es cortar, es discriminar. Si puedes decirlo, eso que has escrito en 500 palabras, puedes decirlo en 10 palabras, dilo en 10 palabras, ¿no? Por eso, como decía, esta característica del microrelato, lo más importante es lo que no se dice. Por eso es bien quirúrgico, ¿no? Ahí cuenta la precisión. Entonces, por eso es importante los ejercicios, ¿no? Y voy a terminar entonces con algunos ejercicios que recomiendo. Primero, eh, trabajar la síntesis. ¿De qué manera podemos trabajar la síntesis? Leyendo, por ejemplo, novelas y haciendo la reducción de esas novelas que podrían tener 500 páginas, lo podríamos reducir en un cuento de 5 páginas, ¿por qué no en una página? Y así cada vez más breve, ¿no? Algunos, no recuerdo qué profesor, pero decía, por ejemplo, que uno podría hacer este ejercicio de síntesis yendo al cine, ¿no es cierto? Y en el cine nosotros, eh, luego de salir del cine, podríamos hacer el ejercicio de resumirlo, eso, en un cuento, por ejemplo, ¿no? Y compararlo de repente con si está a la vista la sinopsis, ¿no? De esa misma película, ¿no? A compararlo ahí. Ver los núcleos esenciales, las acciones cardinales que se están evidenciando y dejar de lado los secundarios, ¿no? Las acciones principales. ¿Cómo podríamos reducir la Ilíada, por ejemplo, que es una narración extensa, ¿no? La acción principal de Aquiles, ¿no es cierto? ¿Qué acciones principales tiene ahí cuando le roban a su esclava? Una acción principal de ahí, cuando Patroclo es muerto, ¿no? Y él se venga. Entonces hay acciones principales que podemos sintetizar alrededor de esas acciones principales, ¿no? Pues la síntesis es un trabajo importante para todo escritor de microrelatos. Otro ejercicio que recomiendo sería, acá compartiendo lo que dice Ana María Yuga, es el de escribir autobiografías ficcionales, pero que sean inolvidables, ¿no? ¿Ya? Imaginar que eres cualquier otro personaje, objeto, animal, una autobiografía, pero que resulte inolvidable, una vivencia, ¿no? Eso también es un ejercicio bastante interesante, ¿no? Esta cuestión de lo inolvidable que también recomendaba Borges, ¿no? Un buen texto literario debe ser inolvidable. ¿Y de qué manera lo hacemos inolvidable? ¿No? Y ahí el gran reto también. ¿Qué elementos elegimos? ¿Qué símbolos? ¿Qué temas? ¿No? Le recomiendo ahí Filosofía de la Composición de Edgar Allan Poe, ¿no? Donde justamente trabaja sobre los efectos, pero sobre aquello que es inolvidable también, ¿no? Bueno, Filosofía de la Composición se encuentra ahí en internet también, ¿no? Tercer ejercicio, leer cuentos y cambiarles el final, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo un cuento ya conocido, ya no necesito exponer todo el inicio, el nudo, tomo personajes de cuentos conocidos y le doy el giro que yo quisiera, porque a veces los cuentos terminan como no quisiéramos, le damos la vuelta, el giro. Ese es un procedimiento también importante, ¿no? De imaginación, pero que nos permite evitar la página en blanco, porque a veces no escribimos porque no sabemos cómo comenzar, pero si ya tenemos el final, podemos bien darle la vuelta, ¿no? Por ejemplo, ese inolvidable cuento de Ribeiro, Los gallinazos sin pluma, termina en que unos niños abandonan a un abuelo explotador
Y el cuento termina así, ¿no? En un final abierto, ¿no? Terminan, se están yendo. Ahora, imaginar ahí, a partir de ahí, ¿qué podemos escribir sobre los niños? ¿Qué experiencias van a afrontar? ¿No? Sería interesante, ¿no? Otro ejercicio podría ser sobre nuestra propia vida cotidiana, ¿no? Cómo observamos nuestra realidad. Hay un cuento de Cortázar eh, sobre un día cualquiera, se está poniendo una chompa, y fíjense, observar ahí, ¿no? Se está poniendo una chompa en invierno, y en ese momento que se pone una chompa, empieza un conflicto, que no puede ponerse la chompa, no puede sacar la mano por los brazos, ¿no? Y se empieza un poco a sofocar, y empieza el conflicto. Hay un balcón, se aproxima al balcón, que es el, no sé, el 10º piso, y algo sucede. Fíjense cómo de lo cotidiano puede salir una historia breve, ¿no? Y así podemos tener varios cuentos que nacen de lo cotidiano, pero solamente que hay que estar atentos, ¿no? Recibimos una carta, ¿no? Hay un buzón que se abre en la pista, ¿no? Vemos un aviso en un periódico. De ahí, el último ejercicio que quisiera recomendarles tiene que ver justamente con preguntarse qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si recibimos una noticia, una carta? Eh, por ejemplo, hay una obra teatral que me imagino se basa también en ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si vamos a la playa en pleno tsunami? ¿No? ¿Qué pasaría si nos encontramos con una persona que pensábamos que había muerto? ¿No? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las preguntas siempre abren posibilidades, ¿no? Y eso es muy interesante para todo texto literario también. Bueno, espero que este video les haya servido para explorar algunas posibilidades de creación y en específico de la creación de microrelato. Como decíamos, hay dos grandes fuentes del microrelato. Por un lado está las fuentes del mundo, de la tradición literaria y artística, y por otro lado la fuente de la experiencia personal, ¿no? Y hay que meditar en el misterio, es decir, en la idea, ¿no? Cómo llegamos a esa idea, a través de los sueños, a través de la experiencia, eh, y la técnica, ¿no? Y la técnica se logra mediante los ejercicios, el trabajo, la propia escritura. Bien, muchas gracias por su atención.